Y sin duda alguna es un día especial por lo que sucedió precisamente hace 2000 años en Jerusalén. Y creo que podríamos coincidir en que el Domingo de la Resurrección es la fecha cumbre de nuestra vida de fe, la fecha cumbre del cristianismo, porque cuando Cristo resucita de entre los muertos, Él demuestra fehacientemente que todas las cosas que Él habló, todas las cosas que Él predicó, todas las promesas que Él extendió, son absolutamente ciertas, fueron verificadas por el poder de su resurrección. Entonces, hoy en día podemos confiar en Él, porque Jesucristo, hermanos, está vivo. Y si Cristo venció a la muerte, la pregunta sería, ¿qué se le puede oponer a Jesucristo? ¿Qué puede confrontar a Jesucristo? ¿Qué puede aspirar a vencer a nuestro Señor Jesucristo? Si el poder más grande que había vencido la condición humana era el poder de la muerte por causa del pecado. Entonces, si Cristo ha vencido a la muerte, hermano, no hay absolutamente nada que pueda presentar oposición a nuestro Señor. Hoy es un día entonces, entendemos, de gozo, de regocijo, de celebración para todos nosotros. El evento cumbre de la historia bíblica, la resurrección de Jesucristo. Y vemos a Cristo, nuestro Señor, vivo después de haber sido colgado hasta quitarle la vida en una cruz en el Calvario. Y si Cristo vive, esto implica que Jesucristo pagó por el pecado, Jesucristo venció a la muerte y por cuanto Él vive, también nosotros viviremos eternamente. En Lucas 24, quiero que vayamos a esta historia, Lucas 24, 13. Vemos a dos discípulos del Maestro, a dos discípulos de Cristo, que van transitando a pie en un camino llamado el camino a Emaús, hacia la aldea de Emaús. Un pasaje que ahorita que lo comencemos a leer nos vamos a dar cuenta que inicia con un tono de tristeza, de frustración, de decepción. Personas que estaban deprimidas, desilusionadas, desesperanzadas completamente, porque ellas literalmente venían de un entierro. Pero cuando lleguemos a la parte final de este pasaje, nos vamos a dar cuenta de una transición de la tristeza y decepción profunda al gozo pleno en el corazón de estos personajes. Entonces, fíjate lo que dice Lucas 24:13. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Vamos a orar. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, venimos con honestidad en nuestro corazón, reconociendo en primer lugar la pecaminosidad de nuestra vida, esta inclinación que aún tenemos hacia lo malo, hacia el desvío de la integridad, y en la que lamentablemente aún podemos incidir con regularidad. Señor, te pedimos perdón porque esto no tendría que ser así en la vida de un redimido tuyo, en la vida de una persona que va progresando favorablemente, en la vida de fe, en la persona que ha decidido consagrar su vida a ti. Pero continuamos pecando. Y tú has dicho que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que si nos arrepentimos de todo corazón del pecado cometido, Señor, y lo confesamos y nos apartamos, Él es fiel y justo para limpiarnos del pecado y de la maldad. Creemos enteramente en esta promesa, nos ceñimos a ella y te pedimos que limpies, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros miembros, nuestro cuerpo, para que en esta mañana podamos estar sin obstáculo ante la exposición de tu palabra y por tu Espíritu Santo ser iluminados en la verdad y poder continuar caminando contigo en fidelidad, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjate cómo el Señor Jesucristo en la parte final del verso 17 define cuál es la condición anímica, la condición mental, la condición del alma en la que se encontraban estos dos discípulos. Y Él pregunta: ¿por qué estáis tristes? Vemos entonces claramente una identificación de este estado emocional de personas que acababan de enterrar a un ser muy querido, literalmente en el caso de ellos a su maestro, a su Mesías, a su esperanza, porque justamente en Jesucristo una gran parte del pueblo de Israel había depositado su esperanza redentora, el poder ser libertados de esta condición de cautiverio del Imperio Romano. Ellos habían entendido que Jesucristo ejercería la labor de emancipación de un cautiverio, la emancipación de una condición esclavizante.
y eventualmente nos damos cuenta de que ellos están caminando en esta condición de depresión, de frustración anímica, porque literalmente el Mesías, la expectativa, la esperanza, había muerto en una cruz. Dice el verso 13, y aquí 2 de ellos iban el mismo día. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere la Biblia cuando menciona el mismo día? Bueno, está haciendo referencia al versículo 1 de este mismo pasaje, donde dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana. Entonces nos damos cuenta que ese mismo día era un día domingo, el primer día de la semana, muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Está hablando de María Magdalena, está hablando de diversas mujeres que se habían preparado con antelación para que, terminado el día de reposo, pudieran estar en el sepulcro ante el cuerpo muerto del Señor Jesucristo y poderlo untar de estas especies aromáticas. Entonces, estamos hablando de ese mismo día. Cuando estos discípulos tienen un encuentro con Jesús, es justamente el día de su resurrección. Cuando las mujeres, al rayar el alba, fueron al sepulcro del Señor y finalmente, ¿qué sucedió? Ya no lo encontraron presente en el sepulcro. Estamos hablando del domingo, hermanos, de resurrección. Nada menos un domingo como el día de hoy, hace más de 2000 años. Y nos continúa diciendo el versículo que estos 2 discípulos iban a una aldea llamada Emaús. ¿Quiénes eran estos 2 personajes, hermanos? ¿Quiénes eran estos 2 discípulos? Bueno, el versículo 18 dice que uno de ellos se llamaba Cleofas. Y es el único registro en el Nuevo Testamento en donde encontramos la mención al respecto de este personaje. Del otro personaje no conocemos su nombre. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde son aludidos, donde son mencionados. Entonces nos damos cuenta de que no formaban parte de los otros 11 discípulos del Señor Jesucristo. No formaban parte del apostolado del Señor Jesucristo. No eran, digámoslo así, del círculo íntimo o el círculo más cercano de Jesucristo. Sin embargo, sí estuvieron presentes cuando los discípulos del Maestro recibieron la noticia de estas mujeres de que Jesucristo, el cuerpo del Maestro, no estaba en el sepulcro y el ángel les había dado la noticia de que el Maestro había sido resucitado. Y entonces, cuando estas mujeres llegan a hacer el reporte de la resurrección de Jesucristo, entendemos por lo que el verso, el texto nos informa más adelante, que estos 2 que ya se encontraban de regreso a Emaús, se encontraban presentes en ese lugar. El versículo 11 dice lo siguiente: mas a ellos, refiriéndose a todos los que recibieron la noticia de las mujeres de que Cristo había resucitado, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no lo creyeron, no lo creían. O sea, literalmente estamos encontrando en el Nuevo Testamento un testimonio de estas mujeres que van con los discípulos del Señor y cuando dan la noticia les parece una locura, un disparate, dice otra traducción de los evangelios. ¿Qué encontramos en este momento, hermanos? Claramente un alto nivel de escepticismo en el corazón y en la mente de los mismos discípulos del Maestro, de los apóstolos del Señor. Ellos no creyeron en el testimonio de estas mujeres. La pregunta es, ¿por qué no creyeron en el testimonio de ellas? Bueno, es evidente entonces que estos discípulos que iban caminando a Emaús, evidentemente no tenían ánimo. Se encontraban decepcionados, frustrados, profundamente entristecidos. De hecho, ellos iban saliendo de Jerusalén porque ya no había razón para permanecer en Jerusalén. Habían muerto, hecho morir al Señor Jesucristo, al Maestro, al Mesías, a su esperanza en la cruz del Calvario. La Pascua había terminado, entonces no había razón para permanecer en Jerusalén. Y la Biblia nos dice que entre Jerusalén y Emaús habían 60 estadios. Esto nos da un resultado aproximado de 11 kilómetros aproximadamente. Una caminata que se podía realizar en plano aproximadamente en 2 horas o 2 horas y media. Estas personas, estos individuos, mientras caminaban, nos dice el versículo 14 lo siguiente: iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Todas estas cosas. Estamos identificando una semana literalmente de torbellino, hermanos. Una semana de mare magnum, una semana que fue saturada de eventos que impactaron el corazón
de todos los que fueron testigos, de toda la nación de Israel y que impactarían evidentemente el estado y la condición espiritual del mundo entero. Una semana literalmente vertiginosa. ¿Cómo comienza esa semana? De las cosas, la semana de las cosas de las que iban platicando estos dos personajes en el camino a Emaús. Bueno, comienza justamente con el Domingo de Ramos, donde una gran parte del pueblo de Israel sale de Jerusalén a recibir a Jesucristo, tendiendo en el piso, mientras Jesús entraba montado en un pollino, tendiendo en el piso ramos y mantos en señal de la bienvenida a esa ciudad de alguien que ellos ya consideraban como un rey, como un Mesías. Y cuando Jesucristo entraba, todo mundo decía: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Literalmente lo recibieron como un rey. Después, el día lunes, Jesús va al templo y es el momento donde él saca a los cambistas que habían literalmente, como él lo define, habido hecho del templo del Señor, el templo de oración, una casa, una cueva de ladrones. Después vemos el martes y el miércoles. El Señor Jesucristo está enseñando a los líderes religiosos de la nación, en tanto que Judas está aprovechando el tiempo para vender a su maestro justamente con los líderes religiosos. En la noche del jueves, Jesús es apresado con un contingente importante de guardias, no del Imperio Romano, pero sí la guardia del Sanedrín, y los llevan ante Caifás. Es juzgado injustamente por gente religiosa. El día viernes vemos cómo lo llevan con Pilatos, después Pilato lo envía con Herodes y después Herodes de vuelta con Pilatos. El Señor Jesucristo termina en la cruz del Calvario después del Vía Crucis y esa misma tarde, antes de las 6, el Señor es bajado ya sin vida de ese madero en el monte Gólgota. Entonces, todas estas cosas, hermanos, sucedieron en esa semana previa a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Y evidentemente eran las cosas de las que la Biblia dice, estos dos discípulos iban platicando. En el versículo 15 y 16 se nos dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Señor Jesucristo se aparece y se incorpora a la caminata. Una situación que en la forma en la cual era habitual transitar de una aldea a otra, de una ciudad a otra, a pie, transitando por los caminos, los empedrados o las terracerías, era común. La gente transitaba caminando, la gente viajaba caminando principalmente, y que eventualmente un nuevo viajero se incorporara con otros era habitual, formaba parte de la habitualidad, y por lo tanto esto no fue extraño a estos discípulos. Dos personas que no sabemos más de ellos, solamente que eran discípulos que iban a Emaús, una aldea de la cual hoy en día registro histórico hay muy pocos datos, pero sabemos que existió, y el Señor resucitado se aparece y comienza a caminar juntamente con ellos, totalmente común. Dice el verso 16 lo siguiente: mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Para qué? Para que no lo conociesen. No significa que hubiese algún tipo de defecto físico, algún padecimiento o algún tipo de patología o enfermedad en los ojos de estos discípulos. No se refiere a eso, porque en el versículo 31 más adelante se nos dice que los ojos de estos dos, que al principio no reconocieron a Cristo, entonces fueron abiertos y le pudieron reconocer. Por lo tanto, hermanos, vemos que el hecho de que hubiera habido una velación, de que no hubieran podido reconocer a nuestro Señor Jesucristo, fue una acción divina, fue una acción de Dios, un propósito de Dios. Jesucristo tenía una razón particular al no dejarse reconocer por ellos visualmente, porque Él iba a hacer algo en el corazón de estos dos personajes a través de esa circunstancia, y después iba a dejarse ver por ellos de manera completamente nítida. De hecho, algo interesante es que de las 11 ocasiones en donde en el Nuevo Testamento se menciona o se registra una aparición de Jesucristo, vemos que la única ocasión en la que de inicio, de primera mano, no hay un ocultamiento de la naturaleza o de la personalidad de aquel que se aparece, de la condición del Señor Jesucristo, la personalidad de Jesucristo, es cuando se aparece al apóstol Pablo en otro camino, el camino a Damasco. ¿Se acuerdan de la escena?
Él iba, dice, respirando aliento de muerte en contra de las células cristianas, para las que ya había recibido cartas de los principales para deshacer, para prender, para matarlos literalmente. Y entonces en ese camino se aparece Jesucristo con una luminosidad impresionante, gloriosa. Todo mundo cae a tierra, cae el apóstol Pablo a tierra, todo mundo queda impresionado con la luz, pero el único que logra distinguir esa voz, aun cuando todos escucharon la voz del maestro, el único que pudo identificar inteligiblemente lo que decía Jesucristo fue el apóstol Pablo. Y lo que Pablo le dice es: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesucristo al instante le dice: Jesús, a quien tú persigues. Fuera de esa ocasión, hermanos, en todas las demás apariciones del Señor hay un ocultamiento. De entrada, no hay una revelación de su personalidad. Hay motivos específicos cuando el Señor hace esto, hermanos. De hecho, cuando se aparece a María Magdalena fuera del sepulcro, ¿se acuerdan? El día de su resurrección, ¿con quién lo confunde María Magdalena? Con el jardinero, con el hortelano. Y le dice: ¿dónde dejaste el cuerpo de mi Señor? Yo te ayudo a cargarlo y traerlo de vuelta. Cuando entonces el Señor Jesucristo se revela a ella. Cuando se le aparece a Tomás, ¿se acuerdan? En ese lugar de reunión y de oración, él tiene que mostrarle no nada más su condición personificada, física, de carne y hueso, en una condición molecular muy especial, muy particular, sino que además le tiene que mostrar las heridas de su costado, los orificios de sus manos, y pedirle que tocara su cuerpo para que fehacientemente él pudiera ser reconocido por Tomás. Dios, hermanos, trabaja así. Y vemos que esto no es una circunstancia fortuita. El Señor no se deja ver en la vida de estos discípulos por una razón específica. Y sucede exactamente lo mismo con nosotros, y conociendo al Señor tenemos que progresar en esta comprensión, aun cuando no podamos ver su accionar en diversas circunstancias de nuestra vida. No significa que Él no esté ahí operando su voluntad en nosotros. Pero eventualmente nos sucede así, o nada más a mí, hermano, cuando suceden cosas, circunstancias, situaciones generalmente no deseables, no previstas, no planificadas, las cuales pueden ser lesivas a intereses particulares de mi vida, de mi familia, de mi economía, de mi negocio, de mi salud, y no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, y simplemente por no entender lo que Dios está haciendo, por no poder ver a Dios operando en ese momento desde nuestra perspectiva humana limitada a favor de nuestros intereses particulares, creemos que el Señor no está presente. ¿Te ha pasado así? Generalmente es lo que sucede. ¿Cuántas veces en la oración le preguntamos al Señor: Señor, ¿dónde estás? Señor, no te veo. Señor, no te identifico. Señor, ¿por qué te olvidaste de mí en esta circunstancia? Señor, está sucediendo justamente lo contrario a lo que yo te había pedido en mi oración, y mi oración fue honesta, Señor. Hasta me arrepentí de mi pecado antes de hacerte la petición, Señor. No entiendo por qué no te veo en esta circunstancia. ¿Dónde estás? ¿Te ha pasado así o solamente a mí? Creo que a todos, hermanos. En el verso 17 comienza el diálogo y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Como que encontramos un tono de reproche, ¿no? En esta pregunta de Cleofas, como que el tono era de extrañeza. Bueno, ¿qué sucede? ¿Dónde estabas? ¿De dónde vienes? ¿Eres forastero? ¿Eres viajero? Parece que no, porque tu aspecto físico al menos parece judío, pero ¿dónde estabas en esta semana? Todas las cosas que han sucedido, ¿cómo es que no las conoces? ¿Cómo es que no estás enterado? El verso 19 dice: entonces él les dijo: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Sería que el Señor Jesucristo ignoraba todo lo que había sucedido? Yo creo que no, ¿no? Él era el personaje central de la historia, el personaje central de la historia del universo, de la creación, de la vida del ser humano, y evidentemente el personaje central de esa semana particular. ¿Qué cosas?, le pregunta Jesucristo. Y entonces ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjate, lo que vemos aquí es muy interesante. Ellos están exponiendo en forma nítida lo que hasta ese momento era el entendimiento que ellos tenían de quién era Jesucristo. Por decirlo así, ellos comienzan a explicarle a Jesucristo su teología, su percepción de quién era Jesucristo.
Y Jesucristo utiliza ese entendimiento, esa teología, para reavivar nuevamente el fuego de su esperanza. O sea, en todo esto vemos una maquinación divina perfecta, una proposición de lo alto que iba más allá de lo que a simple vista podemos entender en una lectura superficial, hermanos. El Señor estaba literalmente operando una estrategia divina particular. Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Por qué mencionan eso, hermanos? Porque ellos en diversas ocasiones de boca de Jesucristo habían escuchado que al tercer día Él iba a resucitar. Pero sucede que aún con la mención, la notificación, la publicación de las mujeres que vieron a Cristo resucitado, que vieron la tumba vacía, hermanos, no creyeron esto. Pero sabían, tenían conciencia de que Cristo había dicho que al tercer día resucitaría, y por eso en esta mención teológica, en esta descripción, digámoslo así, de su cristología sobre la personalidad del Maestro, ellos mencionan, y además, por si fuera poco, ya es el tercer día de esto que ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado que unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y estos dos y todos los demás, hermanos, no lo creyeron. Digamos que esto, como comentaba, es la cristología de estos personajes, era lo que ellos entendían acerca de Jesús. Y en esa descripción nos damos cuenta de que a pesar de que ellos entendían que Jesús era varón poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, es decir, sus hechos eran portentosos, sus hechos eran inolvidables, sus hechos eran memorables, ellos no entendían todavía quién era Jesús. Ellos no entendían lo que había hecho Jesús, no entendían la profundidad, la dimensión, la realidad, no tenían la iluminación de lo que Cristo puntualmente les había mencionado. Todo lo que había mencionado Cristo había sucedido tal como lo había descrito con anticipación, pero ellos no tenían acceso todavía a esta verdad, digámoslo, iluminada. Pero sí reconocían poderoso en obra, portentoso, maravilloso, obras memorables, obras inolvidables. Multiplicó los panes y los peces, resucitó a Lázaro. Lázaro camina entre nosotros y el maestro ya está muerto, pero Lázaro fue resucitado por el Señor. Dio vista al ciego de nacimiento, resucitó a muchos más. Los enfermos que Cristo sanó siguen sanos. Las enseñanzas que Él nos dio y la autoridad con la cual nos enseñó. Hermanos, nadie podía negar que Jesucristo era poderoso en obra y en palabra. Todo indicaba que este era el Mesías. Y de ahí que del versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. O sea, era tan grande y era tan portentoso Jesús y su ministerio que nosotros esperábamos que Él era el que había de redimirnos como nación del imperio romano. Y fíjate la conjugación del verbo que ellos utilizan. Esperábamos, es decir, en tiempo pasado, pero ya no lo esperamos porque lo mataron el viernes. ¿Y cómo es posible? ¿Eres forastero? ¿Tú no lo sabes? Lo mataron el viernes. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido y no ha pasado nada. No ha sucedido nada. ¿Qué nivel de incredulidad, hermanos? Pero ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiéramos estado presentes ahí? Ellos reflejan a la humanidad entera, hermanos, de todos los tiempos y de todas las generaciones. Claro que a la luz del compendio del canon bíblico, a la luz de la verdad, a la luz de las evidencias históricas, hermanos, a la luz de la transformación por el Espíritu Santo, hoy decimos, no hombre, qué nivel de incredulidad en estos, pero la realidad es que a nosotros, creo, nos hubiera sucedido de la misma manera. Pero el tema es este, que no habían recibido un testimonio de las mujeres que dijeron, aún vive, Él vive. Pero el versículo 11 dice que lo consideraron una locura. ¿Por qué, hermanos, lo consideraron una locura? Es la pregunta. ¿Por qué lo consideraron
una barbaridad, algo absurdo, algo ilógico, algo incoherente. ¿Por qué? Bueno, hermano, creo que es sencillo, porque cuando las cosas no suceden como esperamos que sucedan, no vemos lo que es evidente. Y con el compendio de la Biblia, con la integración de todos los textos bíblicos, con la iluminación del Espíritu Santo, a la luz de la historia, a la luz de las evidencias, regenerados y con la presencia del Espíritu Santo, nos sigue sucediendo igual a todos nosotros. Cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos que sucedan, dejamos de ver lo que es evidente. No vemos a Dios actuar, nos cerramos en nuestro entendimiento limitado a las cosas que Dios está haciendo, a las cosas que Dios está operando, porque solemos querer que Dios actúe como nosotros creemos que Dios tendría que actuar. Solemos querer que Dios haga lo que nosotros, si fuéramos Dios, haríamos en nuestra propia condición. Pero a ver, yo no sabía que el matrimonio iba a ser esto, ¿eh? O sea, yo pensé que me iba a casar y Dios con una varita mágica me iba a hacer el hombre más feliz de la tierra, la mujer más feliz de la tierra. Y de repente me doy cuenta de que el matrimonio es una escena de complejidades, inevitablemente hay conflictos, es un camino cuesta arriba, de repente con una lápida impresionante, la vida de una persona que finalmente ni la conozco, no sé quién es, o sea, y tengo que cargar con estos pesos. Yo pensé que mi negocio iba a ser próspero porque, Señor, finalmente soy tu hijo. Y a mí alguien me dijo que tú moriste para que yo fuera enriquecido, pero la verdad es que estoy al borde de la quiebra, Señor. ¿Y por qué la economía no marcha? ¿Por qué las cosas no avanzan? ¿Por qué estoy a punto de cerrar operaciones, Señor? Si soy tu hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás presente, Señor? Tú me dijiste que harías misericordia a millares por 1000 generaciones y yo he sido fiel contigo. Y mira la condición de mis hijos, mira las respuestas de mis hijos. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Dónde estás? Bueno, sucede que cuando las cosas no suceden como nosotros queremos que sucedan, dejamos de ver lo que es evidente. Cuando las cosas no son hechas por Dios como nosotros, si fuésemos dioses, las haríamos a favor de nuestras condiciones personales, entonces dejamos de ver a Dios actuando. Pero sucede que Dios no actúa como nosotros, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Que los caminos de Dios están por encima de los nuestros y nuestros pensamientos por debajo de los de Él. Los caminos de Dios, hermanos, siempre son sabios. Los caminos, las formas, las dinámicas, las estrategias que Dios establece, que Dios implementa, son siempre infalibles. De su voluntad, la Biblia dice que es buena, es agradable y es perfecta. Quiere decir que los caminos de Dios son los que resultan en el logro final de sus propósitos. Y en los caminos de Dios vamos a encontrar de manera regular, de manera frecuente, constantemente, situaciones que para nuestras expectativas humanas, nuestras intenciones, nuestros apetitos humanos, no son deseables. Y entonces, cuando algo deja de ser deseable, pensamos que algo le sucedió a Dios, que Dios se dio la vuelta, que Dios se olvidó de nosotros, o que Dios tiene algo particularmente en contra mía, o que el Señor simple y sencillamente no está obrando correctamente. Hermanos, no es así, no es así. Ellos dicen, nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel, pero pues ya no lo creemos de esta forma. Ahora, quiero que vayamos a un verso, 1 Corintios 15:3, y que observemos el mismo evento, la misma circunstancia, pero desde la perspectiva, desde la lectura de otro personaje bíblico, el apóstol Pablo. Y fíjate lo que dice, 1 Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Es la misma información del diálogo que están sosteniendo estos dos discípulos en el camino a Emaús. Es la misma información que le están dando a Jesucristo. Nuestro Mesías murió, nuestro Redentor murió. Solamente que la perspectiva de Pablo, la cristología de Pablo, a la luz de su comunión con Dios y de su experiencia, evidentemente estaba mejor dimensionada. Él continúa diciendo conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Hasta ese momento también encontramos una coincidencia con la versión de los discípulos y la versión del apóstol Pablo.
Pero sucede que la versión del apóstol Pablo tiene una lectura más dimensionada, porque él termina diciendo, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Entonces vemos el mismo evento con dos lecturas diferentes, con dos interpretaciones diferentes. Hermano, ¿cuánto daríamos por tener una perspectiva divina de lo que sucede en la vida siempre? Esta es la perspectiva de Pablo, es una perspectiva divina, es una perspectiva acorde a la verdad, acorde al plan de Dios, al proyecto de Dios, al propósito de Dios. Ojalá de verdad nosotros desarrollemos crecimiento espiritual al punto en que la mayor parte de nuestros acontecimientos y experiencias podamos juzgarlos a la luz de la verdad divina, una perspectiva divina, ver a Dios siempre en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi negocio, en mi economía, en mi salud, aun cuando las cosas no sean como fuese deseable para mí. Aunque no marchen como yo desearía o creería o esperara o esperaría que funcionaran, poder ver a Dios actuar siempre, entendiendo que Dios trabaja de formas muy distintas a las formas en las que lo hacemos nosotros. Ver a Dios siempre, hermano. No dejarlo de ver, simplemente porque no ha sucedido lo que tú esperabas. Verlo siempre. Entonces, con esta lectura limitada, ellos estaban decepcionados, estaban frustrados. Pero en el versículo 25 Jesús comienza a hablar. Ahora comienza a hablar Jesús. Cristo, hermanos, lo primero que hace es ¿qué cosa? Los hace hablar a ellos y los escucha. Y ahora Él comienza a hablar. ¿Qué pláticas son estas entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? O sea, ¿ustedes creen que Jesús no sabía lo que ellos pensaban, hermanos? ¿Creen de verdad que Jesús no sabía lo que estaban platicando? Por supuesto que sí, Él no lo ignoraba. Lo que está sucediendo, hermanos, es que Él quiere sacar a la luz del corazón de estos discípulos el estado de su corazón. Que no haya nada que lo transparenten por completo, su dolor, su decepción. Digamos que Jesús establece una cercanía como la de un consejero personal en ese camino, y Jesús los quería llevar justamente al punto en el cual Él iba a comenzar a avivar nuevamente con sus palabras el fuego de la esperanza en un par de corazones que estaban completamente apagados, completamente extintos, por falta de comprensión, por falta de entendimiento. Y fíjate lo que les dice en el verso 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, fíjate, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. Entonces, ¿qué vemos en Cristo, hermanos, ante esa situación? Una actitud muy paciente, una actitud longánime en la paciencia ante la ignorancia de estos personajes. Jesús sabía que estaban frustrados, tristes, y el Señor los confronta, pero de forma amorosa, pero finalmente los confronta y les dice, oh insensatos y tardos de corazón. Fíjate, utiliza dos términos, dos palabras, insensatos y tardos de corazón. La primera palabra, insensato, en otras traducciones se traduce como necios, como torpes o como despistados. O sea, lo que Cristo les está diciendo es, ustedes están perdiendo lo que está pasando aquí. Está pasando delante de ustedes y no lo están viendo. Están a punto de perdérselo. No se están dando cuenta de lo que está sucediendo, y termina agregando, porque son tardos de corazón. Y creo que este es el centro, hermanos, el meollo del asunto. Ellos no están entendiendo. Se están perdiendo lo que está sucediendo con su Mesías, lo más glorioso, el pináculo, hermanos, de la redención, el pináculo de la justificación, porque la justificación se consuma con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte y su sangre nos limpia del pecado, pero su resurrección nos justifica, nos presenta justos, sin merecerlo delante de Dios. Hermanos, ellos se lo estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque eran tardos. ¿Tardos de qué, hermanos? ¿Tardos de qué? De corazón. ¿Tardos de corazón? ¿Tardos de qué?
sabía que se lo sabían, hermanos. Es decir, ellos tenían una disposición a no creer o una indisposición a creer lo que había sucedido. Y creo que en ese sentido también somos retratados y representados todos nosotros en estos discípulos. Dios hace cosas que a nosotros no nos gustan, no nos cuadran, y entonces dejamos de ver lo que tendríamos que ver. Pasa de largo, nos perdemos la oportunidad de ver lo que Dios está haciendo. Pero si nosotros, hermanos, con el caminar en la vida de fe, con el conocimiento del Señor, habiendo cultivado una comunión seria con el Espíritu Santo, siendo consultores directos, cotidianos de su palabra, viviendo en una condición de oración, viviendo en comunión genuina con el Señor, somos sensibles, abriremos nuestro corazón y entonces, solo entonces, las cosas que no entendemos comenzarán a encontrar su cuadratura perfecta y tal vez comencemos a entender las cosas que suceden en nuestras vidas. Pero ellos estaban, hermanos, indispuestos espiritualmente a creer que el Mesías tenía también que sufrir. Esto no lo entendieron. En su perspectiva de las cosas, ellos no entendían que su Mesías tenía que sufrir. ¿Cómo es que va a ser que el camino del libertador para darnos la liberación del imperio tiene que cruzar por su sufrimiento, por su derrota y por su muerte? No lo entendemos. No lo comprendemos. Sí, lo dijo, pero no lo entendemos. No tiene lógica. En su teología, hermano, esto no tenía espacio, no tenía cabida. No entendían así al Mesías, no entendían así su ministerio, no les cuadraba. Porque eran necios, estaban despistados, eran tardos de corazón, estaban indispuestos espiritualmente a entender esto. Pero cuántas cosas gloriosas Dios procesa a través del sufrimiento. Y esto es algo que nosotros ya tendríamos que entender y dejar de ser tardos de corazón. ¿Qué dice la Escritura? Si esto hicieron con el maestro, también lo van a hacer con los discípulos. Porque el discípulo no es mayor a su maestro. Quiere decir que el sufrimiento forma parte, es un factor, es un elemento factorial de la dinámica gloriosa que el Señor utiliza para darle crecimiento espiritual a sus hijos, a su iglesia, para edificar a la iglesia. Él dijo, yo edificaré a mi iglesia. Y el sufrimiento, lo hemos estudiado, hermano, es una complejidad humana, pero perfecta en las manos de Dios, no para aplastar nuestras vidas, sino para llevarnos al crecimiento. No hay crecimiento sin dolor. No hay crecimiento sin dolor. Los adolescentes viven esto. Están creciendo, sus músculos se están estirando, los huesos se están estirando. Es cuando duelen las rodillas, los coros, el cuello, ¿verdad? Es cuando, sobre todo los varones, no se les ve forma física, parecen pollos mojados. Es cuando los adolescentes no saben cómo caminar y no cuadran bien el paso con el braceo y de repente ves como a un hombre Z, un Mazinger Z, como a un zombie caminando, porque están en el proceso doloroso del crecimiento y de la identificación de quiénes son realmente. El crecimiento involucra dolor, es imposible crecer sin dolor. Pasa con el músculo físico, quieres darle el crecimiento al músculo, te va a doler. ¿Quieres darle rendimiento, crecimiento a tu condición física, a tu condición cardiovascular? Te va a doler. Tienes que llegar a un punto de estar exhausto y no poder más y cruzar el umbral del dolor para poder continuar creciendo. Entonces ellos no entendían el factor sufrimiento para el alcance de los gloriosos propósitos de Dios. ¿Cómo es que el Mesías tiene que morir? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Jesucristo cuando el Señor les revela esta verdad una vez más? Subiremos a Jerusalén, seré entregado en manos de los ancianos y seré muerto por pecadores. El apóstol Pedro lo llama aparte y dice, no, Señor, me acabas de entregar las llaves del reino, Señor, y en esta confianza que tenemos entre iguales, ¿verdad? Yo te quiero decir, no permitas con tu vida que te suceda, no lo permitas. Y entonces Jesús lo voltea a ver y frontalmente le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque pones tu vista en las cosas de la tierra y no en las de los cielos. Y las llaves del reino se le cayeron a Pedro en ese momento. Y yo imagino a los otros diciéndole, Pedro, mira, se te cayeron las llaves, no las agarras bien, Pedro. Entonces, el sufrimiento forma parte de la ecuación. ¿Quién de aquí no ha sufrido? Levante la mano. ¿Quién no ha sufrido aquí, hermano? ¿No? O sea, todos hemos sufrido.
Bueno, voltea a ver a tu vecino, por favor, allá a tu izquierda, derecha, y dile, sufro, sufro, sufro. Ahora tú contéstale, sí, crece, 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 pero ya. O sea, que el propósito del sufrimiento alcance la meta, alcance el objetivo, porque no es sufrir por sufrir. Entonces Cristo les está diciendo, son insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, Cristo les está diciendo, no solamente el Mesías se los dijo, sino anticipadamente. Los profetas ya lo habían establecido. Lo que pasa es que hay una parte de ustedes que no lo quiere entender todavía. Ellos habían leído la Biblia, pero en algún sentido la habían entendido selectivamente. Los pasajes que les gustaban, los abrazaban, los que no los integraban al corazón. Lo que tenía que ver con el Mesías en el Antiguo Testamento, hermanos, bueno, en alguna forma la teología judía aún lo había distorsionado, porque en pasajes claves ellos habían definido que había dos personajes, un Mesías que era, un Israel que era sufriente y un Mesías que era triunfante. Pero ellos no entendieron que esa proposición, esa profecía no hablaba de dos entidades, de dos personajes, era un solo personaje, era el Mesías sufriente y el Mesías vencedor de la muerte. Pero ellos intentando amalgamar, empalmar, explicar teológicamente lo que el Antiguo Testamento mencionaba, generan la idea de dos entidades, dos personajes, la nación de Israel por un lado y un Mesías victorioso por el otro. En el verso 26 les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Pregunta a ustedes, hermanos, ¿era necesario esto o no? Actualizando la pregunta del Señor, ¿por qué les dice? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, actualizando a nuestra vida, a nuestra contemporaneidad, la misma pregunta, hermanos, ¿no era necesario, conociendo la condición de nuestro corazón humano, mirando cada uno de nosotros la terquedad de nuestro corazón, nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestras envidias, nuestras lascivias, el enfoque egoísta que tenemos de la vida, nuestras mentiras, nuestros robos, nuestras lujurias, nuestros deseos desenfrenados, hermanos, ¿no era necesario que el Mesías padeciera por nosotros? ¿Que no era necesario, indispensable, que alguien viniera y cargara nuestra culpa y la pagara en la cruz frente a Dios? ¿Era necesario o no era necesario, hermanos? Era absolutamente imprescindible, era indispensable. ¿Recuerdas cómo vivías antes de haber sido perdonado? ¿Recuerdas cómo había una sola naturaleza interna y carnal que nos inclinaba a la planificación del pecado? Y lo planificábamos, hermano, y nos gozábamos cuando lográbamos el objetivo pecaminoso. Capturábamos, experimentábamos, hermano, todo el sabor y el placer del pecado cometido y alcanzado. No siempre nos iba bien, pero aun cuando no nos salieran las cosas como pecaminosamente las habíamos previsto, volvíamos a intentarlo una y otra vez, porque la única fuente de gratificación que teníamos carnalmente, hermano, estaba asociado a la maldad, al desvío. Eso éramos. Planeábamos pecar, gozábamos pecar. ¿Era necesario o no que el Cristo padeciera? Era absolutamente imprescindible, porque sin ese padecimiento sustitutivo en la cruz del Calvario, representando la pecaminosidad de la humanidad, de la cual Él se hace el depósito, nosotros, hermanos, no hubiésemos tenido ninguna dinámica judicial para poder tener autorizada la extensión de la absolución y del perdón de Dios por nuestros pecados. Nuestro pecado fue juzgado en Jesús, en esa cruz. Con esa sangre el Señor entrega la única sustancia en el universo que tiene el poder no solamente de cubrir, sino eliminar, borrar para siempre la culpa por el estado pecaminoso del ser humano. Cuando el Señor, en la ilustración que hace del publicano y del fariseo, llegando a la presencia del Señor,
Y menciona que el fariseo, lleno de orgullo, de pie, orando consigo mismo, le dice al Señor: qué bueno que no soy como este pecador publicano, Señor, porque yo diezmo de todo lo que gano, Señor, ayuno todos los días, Señor, porque yo soy un hombre religioso y entregado a mi fe y a mi religión. Sin embargo, el publicano, sin siquiera poder levantar la vista, golpeando su pecho, le decía al Señor: sé propicio a mí, porque yo soy pecador. Las traducciones al griego más precisas dicen: yo soy el pecador, es decir, no se confiesa como una persona que peca, está confesándose como una persona cuya naturaleza interna es el pecado. Es decir, mi pecado no me hace pecador, sino por cuanto soy el pecador, mi naturaleza me lleva constantemente a pecar. Entonces, Señor, no te vengo a pedir perdón por mis pecados, te vengo a pedir perdón por mi naturaleza caída e insalvable. No había nada, hermanos. Por eso la buena moral, el buen comportamiento, un buen decálogo de conducta no tiene el poder. Porque el problema no es la conducta externa no es sino la manifestación de lo que hay internamente. El problema es quién cambia el interior del ser humano, quién cambia la naturaleza caída y pecaminosa. Nadie puede hacerlo. Solamente la intervención divina en la cruz del Calvario, la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia internamente y nos transforma y nos da un nuevo nacimiento espiritual. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, hermanos. O sea, nos perdonó del pecado. Pero, hermano, no se trata de no pecar. Se trata de haber eliminado la naturaleza que daba por consecuencia la vida pecaminosa. Y eso es lo que hace Jesús. Entonces, los judíos tenían, desde el inicio de los tiempos, viendo sacrificios de corderos. Esos sacrificios fueron necesarios, esa sangre vertida era necesaria porque el Señor había dicho que la paga del pecado era la muerte. Entonces era necesario que el Mesías sufriera, porque si no hay muerte del Mesías, tampoco hay remisión del pecado. Y si esa muerte, hermano, no se hubiera registrado, si esa sangre no se hubiera derramado, hubiéramos quedado entera y eternamente sin esperanza en una condición insalvable. Pero sucede que ellos no lo habían entendido de esa forma. Fíjate lo que dice Marcos 8:31. Bueno, ya no lo busques. Es la mención que te hice del apóstol Pedro. Cuando él le dice: no, Señor, no te permitas padecer de esa forma. Y vemos en Pedro lo mismo, una indisposición del corazón a no entender ciertas cosas. Y al final el Señor dice: esto es lo que los ha convertido en torpes. La indisposición de corazón de no creerme en todo los ha convertido en gente despistada. Pasa delante de ustedes y no se dan cuenta las cosas que estoy haciendo. No me ven actuando en sus vidas porque hay indisposición en sus corazones. Y todo lo que yo digo es la verdad. Nosotros no podemos creer selectivamente, hermanos, en la palabra de Dios. Somos llamados a creer en toda la palabra de Dios. Lucas 24:27, el Señor con su preciosa paciencia dice que comenzando desde Moisés, o sea, ¿desde qué libro de la Biblia, hermanos? Desde el mismísimo Génesis, ¿verdad? Desde el mismo Génesis. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hace Jesús, hermano? Inicia una clase bíblica. Él aprovecha las 2 horas y media de camino, dice: sí me da tiempo, sí me da tiempo. Les voy a dar una clase bíblica como nunca la han recibido en sus vidas. Jesús desmenuza pacientemente lo que las escrituras decían acerca de él. No dice a detalle lo que el Señor les enseña, pero dice que les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y sabemos que si nosotros, hermanos, no conocemos a Jesús, no podremos entender tampoco el Antiguo Testamento. Porque Jesucristo es la pieza clave de toda la Biblia, evidentemente, pero es la pieza clave, es la luminosidad que deja ver que el Antiguo Testamento solamente eran las sombras
de lo que era real. Y el cumplimiento de todo es en nuestro Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, vemos a Jesucristo, hoy a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, en tres dimensiones particulares. En primer lugar, vemos a Jesucristo profetizado. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento directas sobre quién era Jesús, su labor mesiánica y el final de su ministerio. Vemos a Jesucristo también tipificado, es decir, habían cosas que se hacían en el Antiguo Testamento que apuntaban directamente a Jesús en el futuro. Por ejemplo, el Cordero de la Pascua, que se sacrificaba. ¿A quién apuntaba? Apuntaba a Jesucristo. Y en tercer lugar, lo vemos haciéndose presente en diversos momentos del Antiguo Testamento antes de haber sido encarnado. Es decir, vemos a Cristo preencarnado en diferentes momentos haciéndose presente en el Antiguo Testamento. Y quiero que veamos algunas de las verdades contenidas en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Y imaginemos, hagamos un ejercicio de imaginación de cómo pudo haber sido esta clase que Jesucristo le da a los discípulos, 2 discípulos, durante el camino a Emaús. Mira, primeramente en Génesis 3:15, no lo busquen, apunten. En Génesis 3:15 nos habla que la simiente de la mujer vencería ¿a quién? ¿A la simiente de quién? De la serpiente. Y esto es lo que teológicamente se conoce como el protoevangelio, una anticipación, un anuncio anticipado del evangelio de la gracia. En el libro del Éxodo, hermanos, encontramos la historia del Cordero de la Pascua. ¿Y qué dice la Biblia? Que Cristo es nuestra ¿qué? Nuestra Pascua. La palabra Pascua, hermanos, significa hacer cesar. Se refiere a hacer cesar la ira de Dios. Si te acuerdas cómo en la Pascua judía, la primer Pascua que se celebra, el Señor manda que todas las casas de los judíos sean pintadas en sus porterías, en sus dinteles, en sus postes, con la sangre del sacrificio de la Pascua. Y las casas que estuvieran manchadas en estas partes con esa sangre, el ángel de la muerte pasaría de largo. Es decir, la ira de Dios no se ejercería sobre esas casas, sino que sería apaciguada. Eso significa Pascua. ¿Y qué es lo que hace la sangre de Cristo, hermano, en la vida de aquel que ha sido perdonado por el mérito de Cristo en el Calvario, por aquel que ha creído en el Evangelio, por aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo? La ira de Dios es apaciguada, la ira de Dios es retirada. Entonces Éxodo habla de que la Pascua era necesaria como registro histórico por las generaciones en Israel, pero Hebreos nos explica que Cristo es nuestra Pascua. En Levítico vemos a los sumos sacerdotes haciendo sacrificios por la gente, pero Hebreos también nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. En Deuteronomio Moisés profetizó que vendría un profeta más grande que él mismo, y ese profeta sabemos que es Jesús. En el libro de Josué se encuentra, ¿se acuerdan?, con un personaje antes de entrar en batalla, y Josué le pregunta: ¿eres de los nuestros o eres contra nosotros? Y que le contesta a ese personaje: tú estás conmigo. Si estás conmigo, entonces yo soy el capitán de los ejércitos del Señor. ¿Quién era ese personaje? Ese personaje es Jesucristo. En el libro de los jueces, hermanos, los jueces eran personajes que liberaban al pueblo de la opresión. Y esta condición, este juicio, es un anuncio mesiánico. Es el anuncio del juicio que el Señor Jesucristo vive por nosotros para liberarnos de la opresión espiritual. Vos, el pariente que redime la herencia de Ruth, es una imagen que apuntaba a Cristo redimiéndonos a nosotros y nos compra con su sangre. David, el hombre conforme al corazón de Dios, describe a Jesús en muchos de sus salmos, pero Jesús también es llamado el hijo de ¿quién? El hijo de David. El libro de los Reyes, hermanos, describe la gloria de Dios llenando el templo. Y Crónicas describe al Rey venidero y glorioso. Y todo esto se refiere directamente a Jesucristo, el Rey de Reyes. Esdras presenta a Jesús como el Señor de nuestros padres. Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Mucho antes, hermanos, mucho antes de que Cristo se encarnara, Job ya le había reconocido como el Redentor que vivía. Esther es un tipo de Cristo intercediendo por el pueblo. En el libro de los Salmos, particularmente, hermanos, en muchos salmos, pero el Salmo 23, Cristo es descrito como ¿quién? ¿Nuestro qué? Nuestro buen pastor.
Isaías detalla el nacimiento glorioso, hermano, pero humilde a la vez de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53 describe los dolores que Jesús iba a sufrir por nosotros, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jeremías, hermano, lo revela como el que está familiarizado con nuestros dolores. Joel lo describe como la esperanza de su pueblo. Amós nos dice que Jesús es el juez de todas las naciones, de todas las naciones. Y Jesús nos dice de Jonás que de la misma forma en la que él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, él estaría, hermano, en el sepulcro 3 días y 3 noches. Sofonías habla de Jesús como el rey de Israel. Zacarías nos dice: he aquí tu rey viene montado en un pollino. Y cómo entró Cristo a Jerusalén montado en el pollino. Y Malaquías lo llama el Hijo de Justicia. ¿Alguien puede dudar que Jesús está en toda la Biblia? ¿Presente? Hermano, y no hemos hablado de muchas otras cosas. El casi sacrificio de las mismas manos de Abraham, de su hijo Isaac, tipificando el sacrificio que posteriormente sería sustituido por este cordero, este carnero que encuentran entrampado en unas ramas, tipificando el sacrificio representativo, expiatorio para la liberación y el perdón de los pecados, la resurrección y la justificación de aquellos que crean en el evangelio de la gracia, hermanos. No hemos mencionado los múltiples sacrificios que se ejercían en el tabernáculo y en el templo, ofrendas todos que tipificaban, hermanos, al Cordero de Dios, limpiándonos del pecado. Creo que se puede ver, ¿no? Es completamente visible a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la iluminación que el Espíritu Santo nos hace una vez redimido, habiendo creído en el evangelio de la gracia. Hoy vamos al Antiguo Testamento, hermano, y el mismo Nuevo Testamento deja de ser una enramada encrucijada en la que antes quedábamos atorados, cuando de manera honesta nos aproximábamos a la Biblia y decíamos: ahora sí la voy a leer, ahora sí le voy a prestar atención, ahora sí me voy a concentrar, ahora sí que nadie me distraiga, ahora sí dispongo este tiempo, y la abríamos, hermano, y no pasaban 3 minutos y nos quedábamos profundamente dormidos porque no entendíamos nada, o con dudas multiplicadas en los corazones, o con dilucidaciones equivocadas y sesgadas. Es que encuentro muchas contradicciones, hay cosas que no entiendo. Claro, porque la Biblia, el conocimiento de Dios, no es accesible al hombre por su inteligencia, sino hasta que el velo le es corrido. La verdad siempre ha estado ahí, pero tenía que ser corrido el velo, tenía que haber revelación, y esa revelación la tenemos por el Espíritu Santo. Entonces, a la luz de Jesús, hoy nos podemos dar cuenta, constatamos de que Él está presente, hermano, en toda la Biblia, en toda la Escritura. Ahora fíjate, Jesús escoge el camino más largo, pero más provechoso para la fe de estos dos personajes en el camino a Emaús. Cristo pudo haberse revelado plenamente a ellos desde el principio, ¿cierto o no? Como lo hizo con Pablo. Les pudo haber dicho: a ver, tranquilos, quietos, quitarse la humanidad y revelarse en su gloria. Y decir: yo soy Jesús. Y ellos hubieran caído postrados a los pies del Maestro resucitado, altamente emocionados. Pero hermano, Jesús escogió un camino de construcción de la fe, a través de la palabra, a través de la enseñanza, profundización de su conocimiento, de entendimiento de cómo es que Dios procesa, hermanos, si ama a sus hijos, y cómo arma los planes en la vida de sus hijos. Estos discípulos, hermanos, no solamente se fueron emocionados, se fueron instruidos. Estos discípulos se fueron llenos de emoción, pero sólidamente edificados en la doctrina, sólidamente edificados en la verdad, en la palabra del Señor. Y cuando Dios trabaja en nuestras vidas, hermanos, no podemos perder de vista. Él lo hace no solamente sacándonos de nuestros problemas, porque para Dios no hay problema. Señor, sáname, ti, sano. ¿Cómo sanó al siervo del centurión? ¿Te acuerdas? Ni siquiera entró a la casa del siervo del centurión, ahí estaba el siervo. El centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero yo soy hombre bajo autoridad, y yo cuando digo algo, eso se hace. Yo sé que si tú dices la palabra, esa se va a ejecutar. Y él se sorprende por la fe de este hombre. Al instante el siervo fue sanado.
¿Cómo resucitó a la hija de Jairo? Le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Cómo resucitó a Lázaro? Lázaro, sal fuera. ¿Cómo hacía esos prodigios maravillosos que quedaron registrados en los evangelios, hermanos? Y que Juan dice, ni siquiera las bibliotecas del mundo servirán para contener todos los milagros si estos fueran escritos al instante, hermano. Pero no siempre Dios obra así. Dios podría curarte de tu enfermedad al instante, porque hay testimonio y registro de que Él lo hace así cuando Él quiere hacerlo así. El Señor podría resolver tu circunstancia económica al instante. Señor, por favor, prospérame. Y te manda los socios más poderosos de la ciudad. Dios no tiene problema en hacer eso. Señor, mi marido, Padre, por favor, obra un milagro de transformación, cambio de fe, y el Señor lo podría hacer. Se le puede aparecer como se le apareció a Pablo. Si tú sientes que tu marido es como Saulo de Tarso para los cristianos, que los perseguía hasta la muerte, a los pies de Pablo, él no participó, pero a los pies de Pablo dice que Esteban caía muerto cuando lo apedrearon. ¿Y qué hizo Pablo para impedirlo? No hizo nada. Bueno, tal vez piensas, hermana, que estás casada con Saulo de Tarso y tú eres cristiana del primer siglo. Ahora, el Señor podría aparecerse a tu marido y decirle, oye, ya deja de perseguir a mi hija. Él dirá, ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Mi hija es parte de mi cuerpo, me estás persiguiendo a mí. Y ser converso al instante, sí. El Señor podría hacerlo así. Librarnos de nuestros dolores, de nuestras decepciones. Pero hermano, por encima de eso, Dios quiere trabajar en nuestra fe. En formar nuestra manera de pensar acerca de las realidades de la vida espiritual y de la vida terrena. Dios quiere emoción, pero también quiere instrucción en la vida de sus hijos. Es más, Dios no quiere que la emoción esté por encima de la instrucción. Dios quiere que la instrucción, la doctrina, la enseñanza, esta aproximación que es indispensable a la palabra, en la oración, nuestras disciplinas espirituales cotidianamente, cultivar una relación seria con Él, por causa del Espíritu Santo, por causa del nuevo nacimiento, nos vaya edificando gradual y progresivamente en una fe instructiva que sostenga nuestras emociones. Y no emociones sosteniendo lo que creemos del Señor. Al revés. Ese es el propósito de Dios. Y a veces no lo vemos, hermanos. No sucedió cuando quería, no sucedió cuando necesitaba. A ti te consta, Señor, que te pedí, no respondiste. Por eso me fui a pared de sufrir. Por eso me cambié de iglesia, Señor, porque aquí como que no hay poder, pastor. Yo no siento poder. Ya te dije que tengo un par de cables pelados aquí de alta tensión abajo del púlpito. ¿Quieres sentir poder? Ven, los agarramos juntos. Y vas a sentir poder, hermano. Y hay gente que dice, no, es que no está pasando. Mira, conocemos el testimonio cercano de una persona que llegó a una de las congregaciones, la que tenemos en Timbuktu. Ya no pasó aquí cercano. Y sucede que llegó muy motivada esa persona porque ella adolece de su salud, tiene un problema físico, y ella decidió renunciar a la religión tradicional romana para buscar una alternativa en la iglesia cristiana. Llegó con nosotros muy estimulada, llevó a su marido, y uno podría pensar, bueno, está llegando el mensaje del corazón, tanto que nada menos su marido, ¿verdad? Que además con una actitud osca parecía que nunca estaría dentro de una congregación cristiana, pero ahí lo veíamos dentro de la congregación algunas semanas, pero de repente dejó de asistir. Y cuando preguntábamos por ella, pues nos informaron que finalmente decidió involucrarse con un grupo de metafísica, porque había encontrado en la metafísica una más viable solución a su enfermedad. Ella no estaba buscando a Cristo, ella estaba buscando ser sana. No le interesaba saber quién era Cristo, no le interesaba conocer el corazón del Maestro, no le interesaba Cristo. Egoístamente está centralizada en su propia condición, en su expectativa personal. Cristo sabe que en nuestra condición humana esto puede suceder. Por eso la conversión a Jesucristo no es por los milagros, hermanos. No. Si así fuera, todo Israel, toda Palestina hubiera sido salva. Cristo erradicó durante 3 años de ministerio la enfermedad de Palestina, pero fue Palestina quien lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Cuántos de quienes fueron sanados, liberados, resucitados
En el Vía Crucis estaban clamando, pero a Pilatos, por la crucifixión de Jesús. Crucifícale, crucifícale. Si los milagros generaran salvación, hermanos, entonces el Señor hubiera salvado en su primera visita a toda la gente. No hubiera sido necesaria la predicación del Evangelio en su generación. Porque si algo hizo Jesús fueron milagros. Pero la salvación no es por los milagros, la salvación es por la fe. Y la fe se edifica solamente a través de la palabra de Dios, de la doctrina, de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es insubstituible. El mensaje predicado del Evangelio es insubstituible. El Evangelio es un mensaje que se tiene que hablar, se tiene que mencionar, se tiene que predicar. Tú no puedes llegar a la conclusión de, bueno, es que entonces el Evangelio va a ser mi conducta. No, tu conducta respalda el Evangelio. Pero el Evangelio es un mensaje que para poder ser visto primero tiene que ser anunciado, tiene que ser hablado, lo tienes que hablar. No puedes saltarte ese paso. Porque así fuimos salvos nosotros. Cuando alguien, por la gracia de Dios, nos habló, nos mencionó el Evangelio y el poder de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo fue iluminado a nuestro corazón y nos hizo ver que estábamos en la peor condición, miserable, desnudos, ciegos, insalvables, que no había mérito en nosotros, que lo que Dios salvó de nosotros fue su imagen y semejanza, que a pesar del pecado todavía brillaba. Entonces, hermanos, el Señor está interesado en que no estés enfermo. El Señor está interesado en que tengas una vida estable, un buen matrimonio, hijos obedientes. Pero antes que eso, hermano, el Señor está interesado en tu crecimiento espiritual, en el crecimiento de su iglesia. Él edifica a su iglesia. Y Él nos dijo que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Que nos gocemos en suma manera cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y nos hace perfectos y cabales. El sufrimiento es indispensable para el crecimiento y Cristo quiere que crezcamos. Como lo hemos enseñado por la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo, el cristiano ya no es un escapista del sufrimiento. Sufre con dignidad lo que le toca sufrir y vive con fidelidad a Dios en medio del sufrimiento. Y puede testificar cómo el Señor le liberta del sufrimiento, pero cuando le liberta, creció. Creció. No fue sufrir por sufrir. Creció, hermanos. Cristo pudo haber llegado con los dos discípulos, a ver, para que dejen de estar confundidos, para lidiar tajantemente con la torpeza de su corazón, ¿verdad? Con su falta de pericia. Soy Jesús. Hubieran caído. Pero el Señor decidió caminar todo el camino a Emaús para edificar la vida de fe de estos discípulos. ¿Cuál fue el resultado de esta enseñanza que el Señor les dio? Fíjate el verso 28. Dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Como que el ánimo de estos ya había cambiado, ¿no? O sea, ya no querían que este acompañante en el camino se fuera de ellos. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos hasta el verso 31 y le reconocieron. ¿Qué pasó? Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces en esta parte final del relato ya es muy diferente a la condición anímica del inicio del relato, cuando venían tristes, decepcionados y frustrados en el camino. Ahora están animados, están avivados, hermanos. No solamente le decían a Jesús quédate, sino que siendo ya de noche estuvieron dispuestos a retornar instantáneamente a Jerusalén.
Caminar otras 2 horas de regreso. Ya no tenían tristeza en su corazón. Estaban avivados. ¿Por qué? Porque le escucharon. Aún el verso 32 dice: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Me imagino al otro diciendo: ya ves, Cleofas, ¿en dónde tenías la cabeza, Cleofas? Te lo dije. Un nuevo entusiasmo. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver a Cristo como tendrían que haberlo visto. Y cuando nosotros comenzamos a ver a Cristo como quien es Él, y lo que Él ha hecho y lo que ha ocurrido, es cuando las cosas comienzan a cambiar en nuestras vidas, hermanos. Cuando vemos a Jesús, había un fuego en ellos, lo habían entendido. El Mesías tenía que sufrir, si es cierto, tenía que pagar por nosotros en la cruz, debía ser así. ¿Por qué no lo entendiste, Cleofas? Y todo esto, hermano, infundió esperanza y fuerza en ellos. Vamos, levantémonos en la misma hora. Volvamos a Jerusalén. ¿Cómo habrá sido la conversación de regreso a Jerusalén? Ahora, muy diferente, ¿no?, a la que iban teniendo en el camino de Emaús. Esta conversación de retorno era totalmente diferente, es verdad, Cleofas. ¿Cómo no la entendí? ¿Dónde tenías la cabeza, Cleofas? Era necesario que Él sufriera, era necesario que padeciera, era necesario, porque si no, no hubiera entrado en gloria, no hubiéramos sido redimidos. Hoy somos libres, Cleofas, de nuestra condición pecaminosa. El Señor nos ha libertado del poder de la muerte, del poder del infierno, Cleofas. Eso es extraordinario. Con un fuego avivado. ¿Qué fue lo que cambió en ellos? Lo que cambió es que vieron a Cristo. Conocieron a Cristo por su palabra. Hermanos, nuestro sentido de derrota a lo largo de la vida va a depender de lo que creamos de Jesús. De nuestro nivel de conocimiento de quién es Él y de lo que Él ha hecho va a depender quiénes somos, cómo actuamos, cómo nos conducimos, qué sentimos, nuestros estados de ánimo, nuestras decisiones. Y por eso entre los hermanos en la fe hay gente que se la pasa: sufro, ¿cómo sufro? Es que ¿por qué no me tocó vivir allá? Y el otro: es que aquí nos tocó vivir. Sufro, no, si yo lo digo, el que nace para maceta no pasa del corredor. No, me tocó ser maceta. Es que yo no tuve las oportunidades, es que yo no nací en esa familia. Es que ¿por qué me pasan? No, hermano, no. ¿Sabes qué es lo que te pasa? Que tú no has visto a Cristo. ¿Y sabes qué estás esperando? Que Cristo se personifique y te diga: ya llegué, no te preocupes, yo te saco, yo te libro del problema. No. ¿Sabes lo que Cristo ha hecho? Nos ha entregado su palabra y su Espíritu Santo, para que cuando vayamos a la palabra, esta nos ilumine quién es Jesús, lo que ha hecho, que nuestra vida cambie. Hermanos, si Cristo resucitó, ¿cuál es tu problema? ¿De verdad tienes un problema? No, pastor, es que es un problema económico. Bueno, Cristo resucitó, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Él gobierna. Ahora, no estoy diciendo que el Señor tenga que mejorar tu situación económica. Lo que significa es que puedes estar tranquilo porque Él gobierna. Él no ha tenido una salida del control de las cosas. Si Cristo resucitó, ¿Cristo resucitó, sí o no, hermano? ¿Quién cree en esto? Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Si Cristo ha resucitado, hermano, nuestro caminar en santidad tiene sentido, porque vivimos para Él, para alguien que está vivo y que pone límite al sufrimiento y que nos lleva más allá del sufrimiento y que además dice, no porque lo anhelemos por eso, pero dice que nos va a recompensar. Entonces, si hoy nos toca sufrir, ¿cuál es el problema? Cristo resucitó. El problema es que Cristo no hubiera resucitado, hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Entonces vana sería nuestra fe. Entonces comamos y bebamos, porque el mundo se va a acabar. Saquemos lo más que podamos de la experiencia del mundo, porque es lo único que hay. Pero si Cristo resucitó, hermano, ¿cuál es el problema? Si en nuestra vida no hay ardor,
No hay fuego en nuestro corazón por las verdades del Evangelio, eso lo escuché de un pastor. Si en nuestras vidas no hay fuego en nuestro corazón por las verdades del Evangelio, el problema no está en el fuego del Evangelio, sino en la leña del corazón. Está mojada con las cosas de este mundo, no está suficientemente deseoso tu corazón de las cosas de Dios. Deseamos más las cosas del mundo que las de Dios. No es que el Evangelio no tenga fuego, es que la leña de tu corazón está bien mojada, hermano. Anhelamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces, para terminar la enseñanza, pregunta, ¿qué caracteriza más tu caminar cristiano? Si alguien viera tu forma de vivir desde fuera, ¿cómo podría juzgar tu vida? ¿Como la vida de una persona desilusionada, apática, en constante derrota? ¿Lo que es típico de alguien que viene de un entierro? ¿O esa persona podría decir, no, esa persona está llena de vida, llena de entusiasmo, llena de ilusión, llena de expectativa, de esperanza? Hermano, todo depende de cómo veas la resurrección de tu Señor. Entonces, hermanos, pidamos a Dios que de la misma forma en la que los ojos de esos discípulos fueron abiertos ese día, el mismo día de hoy, hermanos, nuestros ojos sean abiertos por el poder del Evangelio. Cristo ha resucitado, hermanos. Él ganó una vez y para siempre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están tristes? Nos preguntaría el Señor. Hermanos, ya no hay más batallas ni guerras. Él ganó la batalla para siempre. Por eso dice la Biblia que por medio de Cristo somos más que ¿qué? Más que vencedores. Más que vencedores. Cristo resucitó. ¿Lo crees? Vamos a orar. Bien. Vamos a intentar no distraernos, hermanos. Y vamos a darnos un tiempo de reflexión personal con el Señor. Creo que la pregunta clave para cada uno de nosotros tendría que ser esta. La pregunta clave tendría que ser, ¿quién es Jesús? ¿Quién eres, Jesús? En mi corazón, ¿quién eres? Señor, dijiste que al tercer día resucitarías. Señor, esto es ya una realidad en mi vida. De verdad, mi vida está definida por tu resurrección. A la luz de la forma en la que vivo mi vida, con honestidad, ¿cuánto te conozco? ¿Cómo camino, cómo transito en el camino de esta vida? Como si viniera de un entierro, triste y decepcionado. O en medio de las tristezas y decepciones puedo cantar las maravillas del Señor. Puedo hablar de su grandeza, de su gloria, de su poder. Puedo hablar de su palabra.
Y en su palabra encuentro mi fortaleza en los tiempos de debilidad. Y en su palabra encuentro mi fuerza en los tiempos de dificultad. Y no es que anhele que las dificultades cesen, sino que anhelo conocerte más, sobre todo en la dificultad, Señor. Señor, quiero pedirte perdón, porque el pecado que de continuo cometo no es otra cosa sino el resultado de no confiar en ti. Buscar satisfacción en cosas que no satisfacen, porque no he confiado en ti. Señor, perdóname. Perdóname. Hoy me reconozco delante de ti como el pecador. Una naturaleza que constantemente me inclina al pecado. Pero también me reconozco delante de ti como alguien que necesita urgentemente, Señor, ser transformado, ser salvado, ser limpiado de la maldad. Y creo que esa sangre preciosa es la única que puede hacerlo. Y creo que ese sacrificio es el único que puede limpiar no solamente mi vida externa, mi alma, mi espíritu, mi vida interna, mi naturaleza la puede cambiar. Señor, perdóname. Señor, no quiero vivir más vendido al pecado. Padre, creo perfectamente que lo que las Escrituras dicen de ti, desde Moisés, los salmos, los profetas, es verdad. Era necesario que el Cristo muriera, sufriera y resucitara al tercer día. Era necesario. Sin esa muerte, Señor, nadie hubiera podido pagar mi culpa. Tú pagas con tu vida hasta la muerte por mi culpa. Y en ti, Señor, y solo en ti soy perdonado. Señor, antes de participar en la cena santa tuya, la que dejaste instituida para recordar tu muerte, recordar tu sangre, recordar tu cuerpo y hacerlo hasta el día de tu regreso, Señor, te pido que examines mi corazón. Habla con Dios, hermano, allí en tu corazón. Habla con Dios.